ya estuvieran dadas de baja desde antes y solamente estuvieran esperando a cumplir los años requeridos. Y en la pensión por cesantía y edad avanzada, esa sí es necesario que al momento de solicitarla se encuentre activo. Sí, es correcto, Ok, es correcto. En gracias. esos beneficios, así, así ocurre justamente para poder solicitar la pensión, ¿no? Por eso les decía, o sea, el derecho a la pensión es imprescriptible, sin embargo, bueno, pues hay ciertas excepciones, bueno, ciertas prerrogativas para poder hacer valer esa imprescriptibilidad de las pensiones, ¿no? Entonces, sí se otorga la pensión, pero de cualquier manera, pues está sujeto a ciertas normas, ¿no? Como lo es el reglamento y la misma ley. Eh, Profesor, Sí, adelante. y por ejemplo, esta personita en el supuesto de Alicia, um, dice que ella se despidió, bueno, sufrió la baja en el 2015. Para el 2015, pues estamos hablando que el salario pues era diferente al actual, ¿no? Pero nos dicen que su pensión va a ser determinada del último año trabajado, ¿no? Sobre el último año trabajado. Sí. Entonces, aquí como sufre una actualización o se toma ese tal cual, esa cantidad tal cual, así. Así es, Lilian. Para efectos de otorgar la pensión, aquí en el instituto, bueno, en el ISSSTE, no hay una actualización del sueldo. Es decir, si yo causé baja, en el caso del ISSSTE en 2015, ese va a ser el sueldo que va a utilizar el ISSSTE para efectos de pensionarte, no te lo va a actualizar. Aquí el tema, lo que se actualiza es la cuota diaria a partir de la fecha en la que tuviste el derecho. ¿Por qué? Si bien tu sueldo en 2015 fue, vamos a suponer que tu cuota diaria de pensión en 2015 fue de 50 pesos. Ajá. 2016, tú no tuviste derecho a pensionarte. Entonces aquí tu cuota diaria sigue siendo la misma. 50 pesos cuota diaria, ¿no? En 2017 ya tenías el derecho de pensionarte. Entonces quiere decir que en 2017 tu cuota diaria se va a tomar en cuenta de 50 pesos. Ajá. Pero tú resulta que en 2021 vas y solicitas la pensión y entonces en 2021 te van a hacer el pago retroactivo de 2017 a 2021. Aquí sí va a haber una actualización. ¿Qué significa? Que si el pago te lo van a hacer de 2017 a 2021, se te va a ir incrementando esa cuota diaria de 50 pesos. Es decir, esos 50 pesos en 2018 van a ser de 58 pesos, ¿no? 2019 va a ser de 62 pesos, ¿no? 2020 va a ser de 70 pesos, ¿no? Y 2021 la cuota diaria va a ascender a 85 pesos. ¿Qué es lo que pasa con el pago retroactivo? El pago retroactivo se va a calcular anual y obviamente a partir de la fecha en la que cumplió con los requisitos en 2017, tomando en consideración la cuota de 50 pesos, pero para 2018 esa cuota diaria debe de tener una actualización, es decir, de los 58 pesos y así consecutivamente hasta 2021. Ese pago retroactivo sí va a abarcar justamente las actualizaciones de la cuota diaria. ¿Por qué? Porque las pensiones se incrementan anualmente, perdón, y esa actualización o ese incremento de pensión sí va a ser sujeto del pago retroactivo, obviamente desde el momento en el que tuviste derecho a percibir la pensión. En el caso de Alicia, a partir del 2017 al 2021. Lo que significa que 2015 y 2016 no tendrían ninguna actualización, a partir únicamente del 2017. ¿Vale? Okay. Importante esa pregunta de Lilian para tenerla en cuenta, porque sí es relevante justamente identificar si el pago retroactivo contiene incrementos o no. Cuando estamos hablando que el pago retroactivo sí contiene varios años, en este caso, por ejemplo, en el caso de Alicia, pues, lógicamente se deben de considerar esos incrementos de los cuales fue supuesta la pensión, ajá, pero no así de los que no, en el tiempo que no tuvo derecho, ¿no? Entonces sí es importante tener eso en cuenta para calcular el pago retroactivo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, comentario? No, está Yo, bien. profesor.
Adelante. Salvador. Salvador, adelante. Yo me quedé con la inquietud cuando nos comentó que en caso de obtener una pensión por invalidez, se hacían acreedores a lo que son los seguros, pero ¿a qué seguro se refiere? ¿A qué seguros, Salvador? Cuando eres trabajador activo, la misma dependencia te descuentan seguros, seguros de riesgos de trabajo, seguros precisamente por invalidez. Entonces, ese tipo de seguros, cuando una vez que entra en vigor la pensión por invalidez, los puedes cobrar. Eso significa que a ti te va a pagar la dependencia, justamente los seguros, por el estado de invalidez que te certificó el ISSSTE a través de la pensión por invalidez. Lógicamente, si tú te pensionas por edad y tiempo, esos seguros que te paga, que te descuenta la dependencia, no los podrías reclamar porque es únicamente van a ser reclamables en el caso de que acontezca la invalidez. Por eso es que se pueden cobrar los seguros cuando te pensiones por invalidez, porque te los da la dependencia propiamente cuando sucede ese hecho, ¿no? Cuando te pasa algo físicamente que te inhabilita o que te otorga justamente el ISSSTE a través de un dictamen o una certificación médica. Esos seguros son los que se cobran, Salvador. Digo, atendiendo ya el caso concreto, habría que verificar el talón de pago de cada uno de los trabajadores en donde se desprenden de esos seguros para poderlos cobrar, lógicamente, ¿no? Ah, ok. Sí, para determinar también a cuánto asciende, ¿no? Exacto. Regularmente son altos, ¿eh? Por eso es que conviene más pensionarse por invalidez que por edad y tiempo. Entonces, digo, es que ese supuesto se da muy a menudo. A veces ya los trabajadores cumplen la edad para pensionarse por edad y tiempo, pero a su vez también tienen un dictamen de invalidez y se les da a optar qué quieres, pensionarte por edad o pensionarte por invalidez. Lógicamente es más conveniente la invalidez por el cobro de los seguros. Aquí lo complicado es la certificación que en su caso emite el ISSSTE, porque para ser sinceros, a veces el ISSSTE es muy duro para poder otorgar un estado de invalidez. Entonces prácticamente te tienes que estar muriendo para que el ISSSTE te dé esa certificación. Pero pues no por eso significa que no puedas iniciar un procedimiento judicial para que se determine ese estado de invalidez. Y muchas veces se gana, ¿eh? Ahí hay que tener eso en cuenta. No, ok, ok. Pero en algún momento nos lo dan a elegir, o más bien dependiendo de si está uno enfermo o no. No entendí eso. Sí, bueno, es que cómo se te da a elegir, o sea, propiamente tú, por ejemplo, como trabajador esperas pensionarte por jubilación, ¿no? A un Ajá. 100%. Sí. En una pensión por edad y tiempo también lo que esperas es incrementar el tiempo cotizado para que incremente también el porcentaje del sueldo. Sin embargo, en algún momento, pues tú ya no puedes seguir trabajando porque ese estado de invalidez ya no te permite, lógicamente, seguir cotizando más. Por eso es que en ese momento, cuando se certifica el estado de invalidez, tú puedes optar por la pensión por edad y tiempo o bien por la pensión por invalidez porque cumples los requisitos para las dos pensiones. ¿Sí me explico? Pero no puedes tener las dos. Sin embargo, tú en ese momento puedes darte de baja en la dependencia y decir, sabes que yo me doy de baja y me pensiono por edad y tiempo porque ya cumplo los requisitos. O bien, ya tengo mi certificado en donde se acredita el estado de invalidez, me pensiono por invalidez y la baja se da con motivo del estado de invalidez. Eso es lo que genera el cobro de los seguros. Ajá. Ok, ok, ok. Ok, perfecto. Vale. Otro comentario, ya para pasar entonces a la siguiente. Ahorita con el tema de invalidez, que Bien. pregunta mi compañero, una vez que yo tengo ya determinada mi pensión por invalidez, por ejemplo, en el seguro ya ves que luego puedes cambiarla, modificarla por la de retiro cesantía X, ¿no? Entonces, aquí puede suceder lo mismo una vez que ya tienes determinada la pensión de invalidez, puedes reactivarte, que tu invalidez vaya como por dada de alta, que diga, pues sabes que tu médico ya te dice, puedes volverte a reactivar en tus actividades laborales, bla, bla. Puedo dar de baja esa pensión y
y cambiarla por pensión de retiro de vejez, de cesantía, de jubilación, etc. Aquí en el ISSSTE hay una regla que es que las pensiones son irrenunciables. Ajá, es decir, no se puede renunciar a una pensión para obtener otra, pero tiene sus excepciones. Una de las excepciones justamente es esa, pero no va a aplicar en décimo transitorio, aplica únicamente en cuentas individuales, porque también en cuentas individuales hay una pensión por invalidez, lógicamente, pero aquí el beneficio que se puede obtener es una pensión por vejez. Ajá, a diferencia del seguro social, bueno, aquí no tienes que reactivarte, aquí hay que tener en cuenta que esta pensión, bueno, pues puede transformarse en una pensión por vejez siempre y cuando cumplas con los requisitos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso más adelante vamos a ver cuando ya veamos cuentas individuales para no confundirnos ahorita, pero lo que sí puedo adelantar es que en décimo transitorio una pensión no se puede renunciar para obtener otra, ¿vale? Bien, vamos a continuar justamente porque ya el tiempo se nos está agotando, al menos de esta sesión. Y este es un tema sumamente interesante que, bueno, la verdad ya nos queda poquito tiempo. De hecho, lo vamos a seguir viendo en la clase pasada porque este tema es súper importante y medular. Es la pensión por causa de muerte que, bueno, muchos de ustedes al inicio creo que estaban interesados en este tema debido a toda la prerrogativa de COVID y todo esto. Bueno, pues aquí existe un apartado de pensión por causa de muerte. Y nos dice el reglamento que la pensión del trabajador por causas ajenas del servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere cotizado al instituto por más de 15 años, así como la del pensionado por jubilación, retiro por edad avanzada y tiempo de servicio, cesantía avanzada e invalidez, dará origen a las pensiones de viudez. Estas vamos a suponer que son subpensiones. Ajá, ya vimos beneficios que es jubilación, ya vimos beneficios que es el tiempo, cesantía en edad avanzada. Pues estas son pensiones indirectas, es decir, que no las va a producir justamente o que no va a ser beneficiario el trabajador, sino sus beneficiarios. Por eso se les llama pensiones indirectas. Y estas pensiones indirectas van a ser la viudez, una pensión por concubinato, orfandad de ascendencia, que como su nombre lo dice, va a ser la beneficiaria la viuda, la concubina, los hijos y por supuesto los padres, ¿no? Aquí la ley del ISSSTE nos marca un orden para gozar las pensiones que más adelante vamos a ver, pero no sin antes referir también lo que nos dice el artículo 35. ¿Cuándo inicia esta pensión por muerte? El derecho al pago de la pensión por causa de muerte se iniciará a partir del día siguiente al de la muerte del trabajador o pensionado que se refiere en el artículo anterior. Esto quiere decir que la pensión por muerte se da en dos supuestos: cuando fallece un pensionado o cuando fallece un trabajador. Son dos supuestos distintos. Ajá. Y la fecha a partir de la cual se le va a pagar a los beneficiarios es el día siguiente de la muerte. ¿Cómo se demuestra esto? Con el acta de defunción. Lógicamente, a partir del día siguiente de la muerte es cuando va a empezar a gozar este beneficiario, esta viuda, esta concubina, los hijos o los papás en determinado supuesto, ¿no? Pero a partir de ese día es cuando se va a empezar a gozar de este tipo de beneficio. Ahora ya vámonos al orden. Dice, el orden para que los familiares derechohabientes gocen justamente de esta sección, primero va a ser el cónyuge supérstite solo, si no hay hijos o en concurrencia con estos. Si los hay y son menores de 18 años o que no sean menores de 18 años, pero que estén incapacitados o imposibilitados para hacerlo totalmente para trabajar, o bien hasta los 25 años previa comprobación de que estén realizando estudios de nivel medio superior. ¿Esto qué quiere decir? El primero que va a gozar de la pensión va a ser la esposa, la que se casó con ese trabajador, la que se casó con ese pensionado, ¿sí? La esposa va a tener el derecho primero que nada. Ella o viene en concurrencia con los hijos, es decir, ella solita, o si hay hijos, lógicamente en concurrencia con estos. Pero estos hijos deben de cumplir ciertos requisitos para poder ser beneficiarios de una pensión. Y estos requisitos van a ser, lógicamente, que sean menores de 18 años o bien que sean mayores, pero
estén incapacitados. Esta incapacidad se va a demostrar a través de un certificado médico emitido por el ISSSTE, en donde va a determinar que ese hijo de fulanito, aunque tiene 19, aunque tiene 21 años, está incapacitado mentalmente, y el certificado del médico del ISSSTE así lo refiere. Entonces va a seguir teniendo derecho a la pensión por muerte de trabajador o pensionado a través justamente de ese, o se va a demostrar a través de esa certificación que en su caso haya hecho el ISSSTE, o bien que estén estudiando hasta los 21 años, siempre y cuando lo demuestren a través de sus constancias emitidas por las escuelas correspondientes, ¿no? Entonces, si son es la esposa en concurrencia con los hijos, siempre y cuando sus hijos cumplan con estos requisitos. Solamente así van a poder percibir la pensión los hijos. De otra manera, no pueden percibir la pensión. Segundo supuesto o segundo orden en el que van a gozar va a ser a falta de cónyuge, es decir, a falta de la esposa o esposo, la concubina, el concubinario, solo en concurrencia con los hijos. Aquí es importante esta fracción porque de manera rápida nos dice, o solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior. Esto es lo mismo que nos refiere de los hijos. Es decir, los hijos tienen que tener los requisitos de la fracción 1 para poder tener derecho a la pensión por muerte de trabajador. Y aquí nos dice una característica muy importante. Aquí el reglamento nos define quién va a tener el carácter de concubina para el ISSSTE. Aquí nos dice que para ser concubina tengas hijos en común con el trabajador o pensionado, o bien que hayas vivido en su compañía durante los 5 años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, y si al morir el trabajador o pensionado tuviera varias concubinas, o la trabajadora o pensionada tuviera varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a la pensión. Esta fracción es muy importante porque aquí en México, pues ya ven que casi no se da, que a veces hay como la casa grande, pues aquí hay un problema grave en el ISSSTE justamente por esto, ¿eh? Entonces, sí hay que tener en cuenta ello porque justamente, primero que nada, ahorita te doy la palabra, primero que nada hay que tener la distinción de que en materia familiar, como ustedes saben, el concubinato se acredita, al menos aquí en la Ciudad de México, con 2 años, o bien haber tenido hijos en común. Sin embargo, en materia administrativa y para efectos del ISSSTE se requieren 5 años. 5 años de haber vivido en común con ese trabajador o trabajadora o pensionado o pensionada. Ajá, entonces, ¿cómo se demuestra el concubinato del instituto? A través de una jurisdicción voluntaria en donde se demuestra justamente que vivió ininterrumpidamente 5 años en común, o bien se demuestra con el acta de nacimiento de ese hijo que tuvieron en común. Son esas dos formas de acreditar el concubinato ante el instituto: los 5 años de haber vivido o bien un hijo en común. Entonces, bajo esta prerrogativa, bien, antes de que se nos termine el tiempo, voy a darles la palabra porque si no, de todas maneras, este tema es muy importante que vamos a abarcar el siguiente sábado del curso, pero bueno, vamos a escuchar dudas, ¿vale? No sé quién alzó primero la mano, a ver, adelante. Los escucho. Bueno, Iván Alarcón, profesor. Hay una duda que acaba de mencionar que en materia pensionada el concubinato se da de manera de 5 años, pero, o sea, en el Código Civil refiere a que si el concubinato deriva de, bueno, posterior al matrimonio, en el tiempo de un matrimonio, no se puede celebrar como tal. ¿Aplica lo mismo o ya aquí en materia administrativa difiere? Mira, siendo realistas, Iván, el ISSSTE lo que te pide es una jurisdicción voluntaria en donde se acrediten esos 5 años, ¿no? Vamos a aterrizarlo en un caso en concreto, ¿no? Como tu duda, así lo quiero apreciar, ¿no? Supongamos que yo estoy casado, y me divorcio, no sé, hoy 2021, ¿no? Es mi divorcio. Sin embargo, antes de divorciarme, yo ya vivía con otra persona desde 2019, ¿no?
Entonces, en el supuesto que tú dices es que 2019, 20 y 21 no se van a contabilizar porque estuviste casado. En estricto sentido, y la misma ley así lo refiere, es que tenías que estar libre de matrimonio para poder contabilizar esos 5 años. Pero de una forma práctica, ¿a poco tú vayas al juez familiar y le digas, pues yo viví 5 años ininterrumpidamente con fulanito, y a poco le vas a decir, aunque estaba casado 3 años? Pues no, ¿verdad? Aquí lo que importa es lo que diga el juez familiar. Es decir, el juez familiar, si el juez familiar determina una jurisdicción voluntaria en donde determine el mismo juez que viviste 5 años ininterrumpidamente, lógicamente el ISSSTE te va a otorgar la pensión. Ya si la esposa sigue con vida y dice, no, no es cierto, él estaba casado en este tiempo, bueno, pues entonces esos años no se van a contabilizar, ¿no? Pero aquí lo que importa es lo que diga el juez familiar, y posteriormente si existe alguna revisión justamente por el otorgamiento de esta pensión. Pero en estricto sentido, si estabas casado y vivías con otra persona, no se contabiliza o no se puede valer como concubinato. ¿Sí me explico? Sí, queda muy claro. Gracias, maestro. Bien. ¿Alguien más había alzado la mano? ¿Quién tiene ahí otra duda? Yo, licenciado. Adelante. ¿Qué pasa cuando, es un asunto que tengo yo ahorita? Bien. La persona que falleció y que era derechohabiente al ISSSTE se casó 2 veces. O sea, se casó la primera vez, no se divorció. Posteriormente se vuelve a casar y pues en este caso, ¿quién tendría derecho a solicitar la pensión? Híjole, ¿quién eres? Nora. Sí, Nora. Mira, esos son temas que pasan muy a menudo en el instituto. Créeme que, la verdad, alguna vez, imagínense, alguna vez algún tema igual de concubina y esposa, ahí en el departamento se sentaron las dos y hasta golpes hubo ahí en la oficina. Entonces, o sea, realmente pasa eso, pero bueno, si llega a pasar en este supuesto, pues mira, el ISSSTE como tal es una institución que no puede determinar cuál es el matrimonio legítimo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, cuando al ISSSTE se le presenta una situación de que, no sé, o un pensionado fallecido, llega la esposa y reclama la pensión, el ISSSTE de primera instancia otorga la pensión porque está demostrando ser la esposa. Ajá. Si Ajá. llega otra persona y también reclama la pensión en carácter de esposa, y lo que hace el instituto es suspender la pensión. Ajá. A ninguna de las dos se les paga hasta que se determine judicialmente cuál es el legítimo matrimonio, y aquí se le va a otorgar. Pero a quien sí se le paga es a los hijos, obviamente su parte proporcional. Sin embargo, el ISSSTE va a reservar la pensión o el porcentaje que le corresponde a la esposa una vez que haya acreditado una legitimación de este matrimonio. Ok. Exactamente. Una observación o una duda es... Gracias. Respecto al concubinato, también los notarios hacen lo que le llaman declaración testimonial de concubinato. ¿También puede ser válido para poder acreditarlo? ¿O solamente mediante una resolución judicial? Jurídicamente, yo como abogado te puedo decir que sí es válido acreditar un concubinato, lógicamente porque se emitió por un notario, pero en el ISSSTE existen circulares, o más bien existe un criterio en donde ya se determinó que para acreditar o para solicitar la pensión por concubinato, cuando no sea por hijos, sino por el concubinato, sea por los años, debe de ser a través de una jurisdicción voluntaria. Esos son como acuerdos internos del instituto para poder otorgar la pensión. Entonces, ahí en el ISSSTE se necesita jurisdicción voluntaria, aunque en estricto sentido y hablando legalmente, pues también sea válida el testimonio del notario, ¿no? Sí, perdón, yo te hago un comentario al respecto. Yo he tenido varios casos así y hemos sacado la constancia de concubinato, la que mencionas, y siempre nos las han rechazado.
Entonces, bueno, ya por experiencia ya ni hago que gasten en eso ni tiempo ni dinero mis clientes por lo mismo, porque la rebotan. Al final del día nos tenemos que ir a juicio y tener los testimoniales y pruebas y todo eso para que te lo otorguen como tal. Así es, así es. Gracias por tu aportación. Pues sí, en ese sentido, pues necesariamente es la jurisdicción voluntaria. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Algún otra duda, comentario, queja antes de terminar el curso del día de hoy? No, todo bien, maestro, muchas gracias, todo entendible. Bien, Iván. Los demás, algún otro comentario, duda, sugiero que se pongan a estudiar para la siguiente clase, ahorita que ya hemos hecho o ya hemos visto la actividad que es aplicable. Denle una leída, les van a surgir más dudas y créanme que, pues bueno, al menos en lo que esté dentro de mis capacidades, de mi experiencia, pues por supuesto vamos a tratar de solventar esas dudas, ¿no? Porque lo importante es que ustedes se vayan con la mayoría de las dudas solventadas, ¿no? Pero para que les salgan dudas, necesitan ponerse a estudiar, ¿no? Entonces, sí hago como esa recomendación. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, yo, profesor, hacía mucho hincapié sobre Adelante. lo del sueldo, porque de lo que he podido recabar incluso de las páginas del ISSSTE, es, por ejemplo, en esta parte del 10º transitorio, en donde vienen las pensiones y bueno, los requisitos para la pensión por jubilación y la de edad y tiempo de servicio y cesantía, hacen mención que el importe de la pensión será del 100% del sueldo básico del último año anterior a la fecha de baja. En la información que he sacado, ni siquiera tenía como en cuenta esa parte que nos hizo usted referencia a que se debía de cumplir con los 3 años. Entonces ahí eso como que me brinca, porque la información que he sacado solo hacen referencia al sueldo básico del último año anterior. Aquí esto cómo podría, o ya es que no sé, eso me causa como mucha incertidumbre. Sí, eres Carmen, ¿verdad? Bien, Carmen. Pues efectivamente, la mayoría de los supuestos normativos de los beneficios dicen al promedio del sueldo base del último año de servicio antes de causar baja. Ajá. Pero todos te dicen, y si tú te vas al artículo 10º transitorio de la ley, ahí te dice, te refieren la fracción cuarta, ajá, del 10º transitorio. Yo lo que hice únicamente fue trasladar esa fracción cuarta al ejemplo concreto, que es tanto jubilación como edad y tiempo, y la fracción cuarta es la que te dice cuál plaza o cuál sueldo es el que se va a tomar en cuenta. Esa fracción cuarta justamente es la que te dice que deberá de haber tenido el mismo puesto y nivel durante 3 años. Sí, efectivamente, creo que es algo que a veces es desconocido porque muchos o la mayoría conoce que es el último año de servicios. ¿Cómo te calculan el último año de servicios? Así es lo que dicen todos, ¿no? Pero realmente no solamente es el último año, sino hay que leer específicamente el supuesto normativo que te está diciendo en el caso de jubilación, cómo se calcula. Más adelante, en el siguiente sábado, vamos a hacer también, o les voy a presentar más bien un caso práctico en donde les voy a referir unas hojas únicas de servicio, les voy a referir justamente cómo se va a integrar justamente ese sueldo básico, ¿no? Lógicamente atendiendo que se debe de cumplir con la fracción cuarta del 10º transitorio, que es haber tenido los 3 años en ese mismo puesto. Repito, el SAO, el Sistema Administrador de Otorgamiento, tiene fallas hasta la fecha, motivo por el cual muchas veces otorga las pensiones o calcula el importe de la pensión sin tomar en cuenta este requisito, pero en estricto sentido se debe de tomar en cuenta el requisito de haber tenido justamente esta antigüedad en la plaza. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Ajá, si el sistema no lo hace por una u otra razón, en estricto sentido
normativamente sí se debió de haber tenido esa antigüedad en el puesto, ¿no? Digo, tal vez es un poquito extraño, te suena extraño porque tú o escuchas comentarios en todos lados de que el último año de servicio, sí, el último año de servicio, pero pues no hacen un análisis realmente de lo que significa el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año de servicio conforme a lo que establece la fracción cuarta. Bueno, pues hay que irse a lo que establece la fracción cuarta, ¿no? Y lo que establece la cuarta, pues es justamente eso, ¿no? Entonces, sí hay que tener ahí en cuenta justamente esos detallitos, ¿no? Que nos refiere muchas veces la misma ley. Bien, no sé si quedó claro, Carmen, o... Sí, gracias. Sí, o sea, me queda claro y me sorprende porque en todos los trípticos que he bajado del ISSSTE y todo eso, o sea, como tal no viene, o sea, textual dice, el importe de la pensión será del 100% del sueldo básico del último año anterior a la fecha de baja. O sea, ni siquiera viene esta parte del porcentaje. Por Ojo eso me aquí resulta muy extraño, pero está bien, o sea, ya lo tengo como claro para también, pues que no se me olvide. comentario general para todos. Ajá. Sé que en internet hay muchísimo material del ISSSTE, sé que en internet puede haber información que muchas veces puede ser fidedigna, muchas veces no. Yo, ¿qué sugiero? Siempre váyanse a la ley, a la norma. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Ah? Porque realmente en sí, pues lógicamente eso es lo que va a prevalecer frente a cualquier opinión de cualquier youtuber o de cualquier no sé, cual persona que pueda brindar información en las redes, ¿no? Créanme que este tema, y les repito nuevamente, el tema de pensiones se presta mucho a acciones fraudulentas por parte de muchas personas. ¿Por qué? Porque aprovechan justamente la necesidad de los pensionados de incrementar sus pensiones. Es una realidad que las pensiones muchas veces son muy bajas, entonces pues realmente se presta mucho a engañar a los pensionados, un engaño que fue sumamente vil, que fue hace como 3, 4 años cuando fue el tema del bono de despensa y previsión social múltiple, que tal vez por ahí Iván tenga conocimiento de ello. Bueno, este tema se prestó mucho, se los voy a platicar el siguiente fin de semana, me acuerdan, para que ustedes se den cuenta nada más y vean cómo es que pueden engañar justamente este tipo de fulanitos o fulanitas que andan en la calle y engañan justamente a los trabajadores. Pero pues la verdad es que no se vale, y uno de las finalidades justamente de este curso es de que ustedes también tengan la noción de lo que se puede y no se puede hacer en el ISSSTE, porque no todo es viable. A pesar de que en internet, a pesar de que fulanito de tal les diga, no, sí se puede, yo lo he ganado y no sé qué tanto, bueno, pues es diferente a tener ya cierta certeza, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Digo, si no hay otro comentario adicional, a la ponencia, también a los compañeros que apoyaron mucho con sus aportaciones. Repito, digo, de eso se trata el curso, también de que los demás aporten sus conocimientos. Digo, realmente todo nos alimenta, ¿no? Y por supuesto que hace mejor nuestro trabajo. Si no hay algún otro comentario, damos por terminada la sesión del día de hoy. Y nos vemos, por supuesto, creo que el siguiente sábado, ¿no? Sería hasta el 8 de mayo, porque el primero es inhábil, ¿no? Van a tener ahí sus fiestas, me imagino que con todas las precauciones, ¿no? Entonces, nos vemos el siguiente sábado, que va a ser el 8. Y les repito, igual pónganse a repasar ahí los temas, pónganse ahí también a estudiar, por supuesto, las normas, ¿no? Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Que tengan bonito fin de semana y gracias por su atención. Gracias, maestro. Igualmente, Hasta luego, gracias. compañero. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.